Saludos jóvenes de recursamiento. Este recursamiento es de aplicaciones web. Vamos a realizar un proyecto muy sencillo, muy rápido. Este video justamente va a tener todo lo que debe llevar su proyecto. Entonces voy a empezar dibujando la interfaz. Vamos a hacer un proyecto utilizando tecnologías HTML, tecnología también de CSS y JavaScript utilizando jQuery para el lado del cliente. Del lado del servidor vamos a estar utilizando PHP y pues evidentemente también HTML, CSS y jQuery, pero ahora el servidor. También vamos a estar utilizando SQL, lenguaje SQL para hacer las consultas, y vamos a estar utilizando Ajax para comunicarnos entre el servidor y el cliente. Ahora, mi página o mi proyecto va a contar con una página que va a ser el index. Y esta página de index.php va a tener un listado de usuarios, donde voy a tener una tabla que va a contener un nombre, apellido y nacionalidad. Esta tabla va a poder ser filtrada utilizando la nacionalidad. Y voy a seleccionar la nacionalidad de los usuarios para poder actualizar la tabla, la información que me muestre, y la voy a hacer de manera asíncrona, la voy a hacer con Ajax. Esto es, no voy a cambiarme de página. Lo que voy a hacer es enviar una petición a través de Ajax, Asynchronous Java and XML, a una página de PHP que se va a llamar Buscar Usuarios. Buscarusuarios.php. Y esta página de buscarusuarios.php lo que va a hacer es justamente buscar los usuarios de acuerdo a lo que yo le mandé como criterio. Esta va a estar al lado del servidor, buscar usuarios. Entonces, cada vez que yo le dé clic a la nacionalidad que quiero mostrar de los usuarios, voy a mandar la consulta a buscar usuarios y buscar usuarios me va a responder en formato JSON. Y cuando llegue la respuesta a mi index, voy a manejarla para mostrar los datos de los usuarios de la nacionalidad que haya escogido. Puede escoger todas las nacionalidades, que va a ser como al principio se van a mostrar, o puede escoger alguna en particular para mostrarlo. Esta va a ser la totalidad de nuestro proyecto, entonces vamos a tener dos páginas, la de index y la de buscar usuarios, y una base de datos. Vamos a empezar creando la base de datos. Aquí dejamos este diagramita. Está un poquito escueto, pero vamos a dejarlo así. En nuestra base de datos vamos a asegurarnos de que estemos entrando desde utilizando MariaDB. Para esto podemos ir a la parte de nuestro WAMP y en la parte de clic derecho, herramientas, configuración de WAMP, perdón, cerciorarnos de que esté palomeada a permitir MariaDB y que permitir MySQL esté sin palomear. Si estuviera este palomeado, basta con darle clic, se va a reiniciar nuestro WAMP y ya entraríamos directamente a PyAdmin. Si no está así, corremos el riesgo de que nuestro código, cuando estemos codificando,
tengamos problemas a la hora de conectarnos. Bueno, voy a entrar aquí con root. Mi root no tiene contraseña, así que le voy a entrar con root. Y vamos a hacer una nueva base de datos que se va a llamar intersemestral. Con cotejamiento UTF-8 Spanish 2 Spanish CI. UTF-8 Spanish CI. Creamos. Va a permitir seleccionar cuántas columnas. Van a ser 4. El nombre de mi tabla va a ser usuarios. Y voy a tener un campo ID de usuario. Les recomiendo que sea escritura camello comenzando con minúsculas, que sea de tipo entero, una longitud de 3, autoincrementable y llave primaria. Nombre usuario va a ser un varchar de longitud 20. Apellido usuario va a ser un varchar de longitud 30. Y por último, nacionalidad usuario va a ser un varchar de longitud 2. Vamos a ver por qué 2. Ojo, estoy poniendo aquí al final ID y usuario porque se refiere a la tabla usuarios, este es plural, este es singular, así para los demás campos. Vamos a darle guardar. Ya tenemos nuestro elemento. Ahora, tengo yo un objeto, bueno, un, este, un archivo ya descargado, lo descargué en una página que se llama Random Users, que lo que hace es crear justamente usuarios aleatorios, y este se llama usuarios, contiene ya 25 usuarios, y lo que voy a hacer es utilizar ese archivo, está en formato CSV, para importar los usuarios. Lo tengo en mis documentos, déjenme ver dónde están. Documentos, y aquí tengo en nueva carpeta usuarios. Ok, lo voy a exportar, ya están listos, ya tienen el formato de la tabla como lo tengo, la estructura de nombre, apellido y nacionalidad de usuario. Aquí están ya exportados. Son 30 usuarios que se crearon al azar, algunos con una nacionalidad US o MX de Estados Unidos o México, y es la que vamos a estar utilizando para crear nuestra página. Bueno, vamos a crear una carpeta, yo ya la tengo creada, se llama usuarios, en la carpeta www del WAMP. Esta carpeta www se las voy a mostrar. En el WAMP, en www, recuerden que en esta carpeta es donde están los proyectos que vamos a poder acceder mediante nuestro servidor. Aquí está usuarios, y aquí voy a crear mis elementos que voy a ir necesitando. Ahora bien, esta carpeta de usuarios por el momento está vacía, pero vamos a crearle algunos, algunos, algunas carpetas extras. Por ejemplo, le voy a crear una carpeta que se va a llamar JS. Aquí vamos a crear una nueva carpeta, JS. Va a contener los JavaScripts, en este caso va a ser el jQuery. Y voy a crear una carpeta que se llame config, que va a tener la configuración de la conexión. Déjenme renombrarla. Es config. Conf, no, mejor conf. Conf. Ahí está, config, una carpeta CSS para los estilos de CSS que vamos a manejar. Y creo que eso sería todo. En la carpeta JS vamos a pegar un archivo que les voy a dejar ahí. Es el jQuery 3.2 3.2.0.min, aquí está. Y en la carpeta de configuración vamos a dejar otro archivo que ahorita lo vamos a revisar, que es el config.inc.php. Ese config.inc.php nos va a permitir hacer la conexión a nuestra base de datos. Lo voy a dejar por el momento como localhost, la variable del host. La variable repositorio va a ser el nombre de la base de datos que se llama intersemestral. Es el nombre que le pusimos a nuestra base de datos, intersemestral.
Y tenemos el usuario root y sin contraseña. Si quisiéramos crear otro usuario, podríamos crearlo con los privilegios necesarios. Recuerden que eso lo podemos hacer aquí en casita, cuentas de usuario, y crear un usuario nuevo. Agregar una cuenta de usuario donde le podemos poner los privilegios que quiero que tenga. Por ejemplo, que pueda hacer consultas con los datos o las estructuras o la administración. Ponerle un nombre, el ámbito va a ser localhost, una contraseña para que yo pueda utilizarlo. En este caso voy a utilizar root directamente para que no tengamos problemas y tengamos todos el mismo usuario y la contraseña. Este código que tengo aquí va a realizar la conexión. Si se realiza la conexión correctamente, lo va a crear, pero si no se realiza correctamente, me va a mandar estos errores para determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Se va a conectar utilizando UTF-8, esto quiere decir que vamos a poder utilizar caracteres especiales como las ñes, los elementos o las vocales acentuadas, los signos de eliminación e interrogación que abren. Esto es lo que ocupamos en español. Esta parte no lo vamos a ocupar, no voy a ocupar TPLs. Ahí estaría nuestra conexión. Este archivo lo voy a hacer para poder incluirlo en cada uno de los archivos que voy a ocupar que requieran la conexión a la base de datos. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo se va a llamar index y va a ser de tipo PHP. Este archivo de index de PHP lo que va a hacer es mostrarnos la interfaz que habíamos definido, que sería un encabezado que diga listado de usuarios, un elemento select que va a contener todas las nacionalidades que tenga de usuarios, y por último la tabla donde vamos a estar creando los elementos. Entonces vamos a crear estos elementos que son HTML5. Ya tengo aquí el texto predictivo HTML5. El lenguaje va a ser en español. Estábamos trabajando con caracteres en español. El título del documento va a ser lista de usuarios. Y en el body vamos a crear unos elementos divs para crear el primer título. Bueno, vamos a crear un header. Mejor. Un header que va a decir listado de usuarios. Más abajo vamos a crear una sección y adentro de esa sección vamos a crear un div que va a contener a mi elemento select, que va a tener las opciones para la nacionalidad. La primera opción que va a tener va a ser todas. Como value le voy a poner todas. Y le vamos a llenar más adelante con otros datos. Voy a intentar esto. Perfecto. Ahí está. Es option. Okay, es option y option. Perfecto. Este elemento option lo vamos a llenar de forma programática, dinámica, para que pueda mostrarme las nacionalidades que voy a listar. Aquí adelante voy a crear otro div que va a contener la tabla. Voy a agregar un tr con sus ths. Los ths son table headers. Y nacionalidad. Voy a crear otro tr aquí abajo, pero estos no van a ser trs, van a ser tds. Table data. 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 Y cierran con lo mismo. Data. Data.
y de era. Ahora, lo que van a contener aquí adentro no van a ser encabezados, más bien van a ser los datos. Esta estructura la voy a dejar por el momento así, pero vamos a hacer que se repita n cantidad de veces para poner los datos justamente de todos mis usuarios. Esa sería mi interfaz. Vamos a guardarla. Podemos probarla con nuestro PHP. Ya tengo aquí la dirección. Ahí está. Tengo listado de usuarios. Dice todos, todas. Todas, todas las nacionalidades. Me faltó poner un label, por ejemplo, aquí. Ahí está, nacionalidades, todas o las que vayamos ocupando. No tiene nada de estilo, todavía no hemos aplicado ningún estilo, lo vamos a hacer al final, pero vamos a hacer la parte programática. Bueno, esto es HTML, pero vamos a empezar a combinarlo con PHP. Para colocar el PHP necesitamos abrir y cerrar los tags de PHP cada vez que necesitemos ocupar este lenguaje. En este caso, lo primero que voy a hacer es un start session. Session start, perdón. Aquí está abajo, session start. Muy bien, y voy a mandar llamar a include config.php. Esto me va a permitir ocupar la consulta o la base de datos creando la conexión, como ya la hicimos. Aquí en este index lo primero que me interesa es llenar las opciones de nacionalidades. Entonces voy a hacer aquí desde arriba, desde el inicio, voy a hacer las dos consultas para poder llenar con los datos que obtenga, las nacionalidades que obtenga y repetir esta estructura para poner los datos de los usuarios que obtenga. Entonces voy a crear una variable que se llame consulta nacionalidades. Consulta nacionalidades va a ser select nacionalidad usuario, select distinct, nacionalidad usuario, from usuarios. Ahí está. Esta es la consulta. Select distinct nacionalidad usuario from usuarios. Es decir, todas las nacionalidades. Voy a hacer la consulta aquí en el SQL para que vean qué es lo que voy a obtener. SQL. Voy a poner select distinct nacionalidad usuario from usuarios. Si yo corro esta consulta, voy a obtener las dos nacionalidades que existen. Si no le pusiera el distinct, me saldrían todos los campos por tantos usuarios tenga. Con el distinct hago que no se repitan. Y es justamente la consulta que estoy ejecutando en mi código. Select distinct nacionalidad de usuario from usuarios. Ahora, para ejecutarla, resultado de nacionalidades va a ser igual a MySQL query, conexión, coma, consulta nacionalidades. Esto va a ejecutar la consulta y va a regresar el resultado de nacionalidades. Vamos a ver, si no hay resultado de nacionalidades, quiere decir que a lo mejor hubo un error. Voy a hacer un die que me diga error en la consulta de nacionalidades. Y lo voy a concatenar con el MySQL error y conexión. Ahí está. Entonces, si tengo algún error en la consulta, a lo mejor no se pudo realizar la conexión. ¿Qué es consulta? Es conexión aquí. Conexión. Perfecto.
Si hay algún error, ahí se va a marcar. Por el contrario, si no tengo error, voy a preguntar si mi resultado viene lleno o viene vacío. MySQL SQLi num_rows de resultado nacionalidades es mayor a 0. La tupla o el resultado que me arroja la consulta puede ser que venga lleno o puede ser que venga vacío. Si no tiene nacionalidades, si no regresó nacionalidades, a lo mejor mi tabla está vacía. Sí está bien la consulta, pero no hay nacionalidades porque está vacía mi tabla, entonces me regresará 0 filas. Por el contrario, si me regresa más de 0, yo estoy seguro que lo que me regresa va a ser algo que yo pueda listar. Entonces, si nacionalidades, si hay más de 0 filas en nacionalidades, voy a crear una variable que se llama fila, nacionalidades, que va a hacer, voy a vaciar el contenido, MySQLi fetch all, de resultado nacionalidades, coma, o MySQL asociativo, un arreglo asociativo. Voy a hacer aquí un bar dump para que observen qué es lo que está sucediendo. Fila nacionalidades. Vamos a salvarlo y vamos a correr en mi lista de usuarios. Error en la consulta de nacionalidades. Ok, tengo un error en la consulta de nacionalidades. Vamos a ver por qué. Dice, es que dice select. Ahora sí, no estaba ni siquiera en azul. Ok, y entonces me regresó un arreglo con el espacio 0 y el espacio 1. Y en el espacio 0 tengo un campo que se llama nacionalidad de usuario, que es US, y en el otro tengo un arreglo que dice nacionalidad de usuario MX. Vamos a hacer que se listen de forma alfabética. Ahora sí, primero está MX y luego está US. Voy a hacer que este MX y este US se guarden o se pongan en este objeto, en este select. Bueno, esa es la primera consulta. Ya estoy guardándolo aquí, entonces ya puedo yo después de esto liberar el resultado. Así liberamos la memoria. Voy a hacer otra consulta. Consulta usuarios. Esta consulta usuarios va a ser una consulta select, igual que la anterior, pero esta va a ser select asterisco from usuarios sin ninguna restricción, todos los usuarios. Voy a hacer un resultado usuarios que va a ser MySQLi-query conexión consulta usuarios. Voy a preguntar lo mismo. Si no hay resultado usuarios, entonces voy a hacer un die error en la consulta usuarios. Y si no hay error, un else, voy a preguntar por el número de filas de resultado usuarios. Si son más de 0, entonces voy a hacer un fila usuarios.
Voy a hacer un bar dump para que lo vayan viendo de fila usuarios. Ahí está. La línea 20, va a convertir en string, déjame ver la línea 20, le puse doble, ok, perfecto. Y tengo en la línea 21, tengo mal un fetch all en la línea 21, el resultado usuarios, ya habíamos liberado el otro arreglo, otro resultado, ahí está. Entonces tengo un arreglo de la posición 0 hasta la posición 29, son 30 usuarios y cada uno tiene su propio ID de usuario, nombre de usuario, apellido de usuario, nacionalidad de usuario, que se va a ir agregando a mi tabla. Entonces ya tengo los dos arreglos que contienen los datos justamente de de mis usuarios. Voy a liberar aquí el resultado. Perfecto. Y aquí termina mi PHP. Entonces, tengo dos variables, fila nacionalidades y fila usuarios, que contienen justamente la fila de nacionalidades y la fila de usuarios. Voy a ir agregándolos en la parte de nacionalidades. Todas va a estar seleccionada. Y aquí voy a abrir un PHP. Y este PHP va a ser un echo, que lo que va a hacer es justamente hacer un eco a estos elementos. Si ocupo comillas dobles afuera, adentro ocupo comillas simples. Ahí, comillas simples. El value y el valor que va a tener aquí van a ser sustituidos por los valores que tenga fila nacionalidades. Entonces voy a hacer aquí un for. Y este for lo que va a hacer es un eco de los valores y el texto que se va a colocar en cada opción. Por eso estoy haciendo un eco. Entonces aquí voy a decir fila de nacionalidades en la posición I. Y aquí también va a ser fila de nacionalidades en la posición I. Vamos a probar. Oh, me faltó algo. Fila de nacionalidades en la posición I. En la posición nacionalidad de usuario. Porque es justamente fila de nacionalidades en la posición I es la 0, pero la posición nacionalidad de usuario es la que tiene guardado el texto MX o US en su defecto. ¿Ok? Array y array. Oh, tengo el nombre de array. Vamos a ver por qué. A ver, vamos a ver. Fila de nacionalidades. Nacionalidad usuario. Nacionalidad usuario. Si está correcto, ¿no? A ver.
Sí, parece que sí. Fila nacionalidades en la posición y en la posición nacionalidad de usuario. Vamos a ver. Guardamos. Ahí está. MXUS estaba mal escrito, yo creo. Entonces ya está seleccionado todas por default, pero puedo seleccionar MX o puedo seleccionar US, dependiendo de las nacionalidades que existan en mi tabla. Ya podemos borrar el primer bar dump. Lo voy a dejar comentado. Y ahora vamos por el llenado de la tabla. El llenado de la tabla se va a hacer aquí. Lo mismo que hice aquí con el for, lo voy a seguir en este apartado, pero la estructura que voy a copiar o que voy a colocar va a ser la del tr en lugar del option. Entonces va a ser for, podemos ocupar nuevamente i, pero en lugar de contar fila nacionalidades voy a contar fila usuarios. Y el eco que voy a hacer va a ser de los TRs y los TDs. Para hacer un poco más legible esto, voy a ir colocando las comillas dobles que abren y cierran y concatenando para que me quede más o menos como lo que estaba yo haciendo con los demás elementos. Vamos a hacer que esto sea hacia adelante. Ok, ahí está. De hecho, este último lo podemos poner un poco hacia adelante. Perfecto, ahí está. Entonces, en este espacio del TD es donde iría el nombre. Por ejemplo, si vamos a mi espacio de mi base de datos, tenemos el primer nombre que sería Martín Boyd, US. Entonces aquí iría Martín. Ahí. Martín Boyd. Y la nacionalidad es US. US. Vamos a ponerlo así con texto escrito, duro, para ver cómo se ve. No, vamos a ver la línea 63, algo está pasando. La línea 63 es esta. Vamos a ver por qué no me está reconociendo el eco. Algo pasa aquí con el eco. Ok, es que se concatena con punto, no se concatena con más. Más es para JavaScript. Una disculpa. Más. Ok, ahí está. Muy bien, y así me aparecen tantos Martin Boyd como usuarios tenga. Son 30. Pero entonces, en lugar de que sea Martin Boyd, yo quiero que el primero sí, evidentemente, sea Martin Boyd, pero el segundo sea Jimmy Gómez y el tercero sea Janet Flores, así sucesivamente. Entonces, donde dice Martín, voy a ir sustituyendo. Y la sustitución que voy a hacer va a ser por la variable que me represente al objeto de fila usuarios en la posición I, en la posición primero el nombre, luego el apellido y luego la nacionalidad. Perfecto, y entonces así tendría yo mi tabla con todos mis datos de mis usuarios. Ya puedo comentar este bar, ¿no? Ya no me sirve. Ahí está. Y tengo al principio de mi interfaz todas las nacionalidades con todos los usuarios listados. Puedo listarlos a lo mejor por nombre, los voy a dejar así. Si quisieran, podrían hacer la consulta del select aquí como hice con el otro de order by. También pueden hacer aquí un ordenamiento si quisieran. Lo voy a dejar así. Bueno, sí vamos a hacerlo.
Ahí está. Por nombre lo estoy ordenando. O sería mejor por apellido. Perfecto. Muy bien, ahí está. Entonces por apellido, así hasta el último. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es agregar la funcionalidad para que cuando yo seleccione aquí MX, solamente me aparezcan aquí los nombres de MX. Entonces, para esto voy a hacer, déjenme ver dónde estoy. Aquí está, tabla usuarios. Ok. Lo que voy a hacer físicamente sería borrar todo el contenido de la tabla y luego volver a llenarlo con lo que yo necesite. En este caso, solamente los usuarios que cumplan con el criterio. Para esto voy a tener que crear primero una página, nuevo archivo, que se va a llamar buscar usuario. Buscarusuarios.php. Esta página de buscar usuarios va a ser PHP, solamente va a ser puro PHP, y lo que va a hacer justamente es buscar los usuarios con el criterio que yo esté mandando. Aquí al principio voy a checar si estoy recibiendo la variable enviada por getNacionalidad. Lo hago por get para hacer unas pruebas, pero lo voy a cambiar por post en un momento para que quede con más fiabilidad. Entonces aquí en getNacionalidad va a recibir la nacionalidad que voy a buscar. ¿De dónde voy a sacar esa variable nacionalidad o el valor? Pues de lo que selecciono aquí. Si selecciono US o selecciono MX o la que tenga listada. Cuando reciba la nacionalidad voy a crear una consulta. Ok, aquí antes de obtener la nacionalidad voy a guardar una variable. Voy a hacer un case. Si nacionalidades todas, entonces voy a decir donde nacionalidad ok, ahí está. Entonces, si recibo el dato de nacionalidad y tiene el valor de todas, ¿cuándo puede valer todas?
cuando el usuario haya seleccionado todas, es con minúsculas, todas, el value. Pero si no es todas, bueno, si es todas, entonces va a valer 1 nacionalidad, es decir, es la consulta cuando valen todas, es esta. Ahí me devolvió 0, tiene que ser valor. Vamos a ver. Ya sé, entonces lo que vamos a hacer es hacer la consulta. Ok. Criterio de nacionalidad va a valer nada. Necesitamos el switch entonces. Criterio de nacionalidad va a valer nada. Si si nacionalidad la que voy a listar es diferente de todas, entonces lo que voy a hacer es que el criterio de nacionalidad va a valer where ok. Me faltó una comilla. Ahí está. Perfecto. Entonces, si es diferente de todas, va a tomar el valor de nacionalidad, lo que haya enviado por get. Lo que puedo haber enviado por get sería los valores que están en esta lista. Todas, el valor que mando es todas. MX, el valor que mando es MX. US, el valor que mando es US. Entonces, si mando todas, si mando todas, va a valer nada para que busque todos los usuarios, es decir, sin distinción de nacionalidad. Pero si hay distinción de nacionalidad, entonces voy a poner where nacionalidad de usuario sea igual a lo que tiene nacionalidad de usuario. Y este resultado, voy a ejecutar la consulta. Si no hay resultado, lo que voy a hacer es respuesta igual a error. Aquí me faltó conexión. No, me falta importar. Import include. Ahí está. Ahora sí, conexión ya me la debería reconocer. Y si hay respuesta, entonces lo que voy a hacer es generar esa respuesta. ¿Cómo voy a generar esa respuesta? La voy a generar en formato JSON.
Este formato JSON lo que va a hacer es obtener el resultado y mandarlo en la consulta. Vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien. Vamos a guardar. Parece que tengo un error. Vamos a ver en dónde. Respuesta. Es resultado. Ahí está. Ahora sí, esta página buscar usuarios lo que va a estar recibiendo es una variable buscar usuarios por PHP. Si no tiene get nacionalidad, hace nada. De hecho, lo que debería hacer es regresarme a la otra. Pero si yo le pongo una nacionalidad, todas, no se llama nacionalidad, ¿cómo se llama? Nacionalidad. Me marca error. ¿Por qué me marca error? Vamos a ver. Error, si no hay resultado. Intersemestral usaurios. Me equivoqué en la tabla. Y este es el objeto JSON. Tenemos el primer objeto es Martín Void US, coma. El segundo objeto es Jimmy Gómez US. El tercer objeto, y así nos vamos hasta que tenga los 30 objetos. Esto es el formato JSON. Esto es lo que me va a regresar el usuario. Si ponemos todas. Si le ponemos, por ejemplo, MX, solamente regresaría los que son MX. Ahí están. Podemos hacer que se ordenen por apellido de usuario, de manera ascendente. Ahí está, primero es Álvarez, luego Carmona, Díez, Garrido, Jiménez, Márquez, Moya. Esta es la respuesta que voy a obtener. Ahora, esta respuesta que estoy obteniendo aquí, la voy a preguntar, no por get, la voy a preguntar por post. Perfecto. Y la voy a preguntar desde el index. Para esto voy a hacer aquí un script. Este script va a ser con script. Va a ser con jQuery. Por eso pusimos aquí nuestro jQuery.
Vamos a incluirlo en nuestro head. Para que lo pueda ocupar aquí. Generalmente los scripts se ponen hasta abajo y me van a permitir hacer cosas como por ejemplo un alert. Aquí le voy a poner hola. Y cuando mi ejercicio, mi página, esta de lista de usuarios se ejecute, me va a jalar esto. Lo que voy a hacer aquí es voy a vincular el value, el option, perdón. Voy a mandar aquí a buscar. Este buscar lo que va a hacer justamente es mandar a llamar a un método que se va a llamar buscar aquí, que lo que va a hacer es mandar a buscar al usuario con la información que ya vimos en la pantalla anterior y la información que obtenga la va a recibir de este lado, va a borrar lo que tenga table y va a crear nuevamente los TRs con estos criterios de TH y va a crear los espacios con los nombres que reciba nuevos. Vamos a hacer eso. Ahora, como estamos ocupando jQuery, no vamos a tener que hacer este onChange. Vamos a hacer algo mucho más sencillo. Voy a ponerle una idea a este elemento que se va a llamar NAC, para que sea más fácil. Y aquí en el script, como estoy ocupando jQuery, puedo hacer referencia al elemento que tenga el ID NAC. Y voy a decirle punto onChange. Punto on. A ver, déjame ver, aquí tengo uno. Punto onChange, sí, está bien. Vamos a ver qué sucede con esto. Cuando cambie el elemento que tiene el ID NAC, va a ser un alert que me devuelva el value que está en ese momento funcionando. Déjame ver, no salvé, no salvé. Ahora sí. Cuando cambie, tendría que aparecer. Déjenme ver. On change. Si es on change. On change. ¿Sí estoy bien? Hicieron un ID. Sí. ID NAC. On change. Function alert. Déjame ver. Creo que aquí es val en lugar de value. Vamos a ver. Cuando cambie, déjame mandar nada más un alert. A ver si lo reconoce. Estoy ocupando jQuery. Sí, aquí lo tengo. Script. Ahí está, cambio. Entonces a lo mejor tengo mal la llamada. Vamos a ver si lo saca. Creo que me había equivocado al nombrar 10. Ahí está. Selecciono MX. Selecciono US. Perfecto. Ahora, cuando haga el cambio, lo que voy a hacer es mandar a preguntar, a buscar usuarios. Y eso lo voy a hacer con esta función. Esta función lo que va a hacer es mandar
mediante el método post a buscar usuario. La variable va a ser nacionalidad, porque aquí yo estoy recibiendo la variable nacionalidad. Y va a tener el valor de test punto val. Ahí está. Si tiene éxito la función, entonces voy a decirle que tabla usuarios, voy a vaciar su HTML. Y la variable datos voy a convertirla a datos. Vamos a hacer esto. Si es la función, sería error en la función de obtener datos del usuario. Vamos a ver si funciona. Selecciono MX y me dice que me regresó 7, Roberto Álvarez MX 24, Julián Carmona. Todos los elementos ahí están listados y ya están guardados en un objeto de tipo datos usuarios que obtuve de hacer el parseo de JSON. Muy bien. Vamos a ver datos usuarios en la posición 0, en la posición nombre usuario. Vamos a ver si me saca ese alert. Y como vieron, borró el contenido. Undefined. Déjenme ver. Ok. Aquí tengo un poco mal mi criterio. Vamos a ver. No lo puedo hacer todo de uno por uno. Ya sé. Aquí me faltó. ASOC. ASOC para que sea asociativo el arreglo. Vamos a ver. Ahora sí. Dice que es Roberto. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es recorrer mi arreglo para ir llenando con los datos en las filas. Primero voy a hacer que tabla usuarios en su HTML tenga todos estos elementos. Aquí sí los voy a ir concatenando. Bueno, los voy a subir, los voy a dejar en una sola línea. Digo, no importa. De todas formas, a la hora que se visualicen, se van a visualizar como una tabla y no una línea separada. Ahí está. Vamos a guardar. Vamos a observar aquí. Entonces, cuando yo selecciono una nacionalidad, me aparece esta parte, pero me faltan los datos. Ahora sí vamos a hacer los datos. Y voy a hacer un for. Este for va a ir desde un int. Vamos a ver cómo es el for. Por aquí lo tengo. If. Aquí está un for. Voy a copiar. Ahí. Este for va a ir desde, vamos a dejarle z, hasta datosusuarios.length. Y lo que voy a ir haciendo es agregar a tablausuarios.html. Le voy a ir agregando una variable. Vamos a ir agregando una variable.
Cadena más igual. Haciendo este cadena más igual, estoy tomando lo que tiene cadena y agregándole esta línea. Y al final voy a agregar todo lo que tenga cadena en el espacio de la tabla, es decir, aquí. Voy agregando primero esto y luego voy a agregar estos TRs con los datos que voy obteniendo de datos usuario. Entonces voy a ir haciendo que mi cadena obtenga lo que ya tiene y le sume la cadena que voy a ir agregando, que sería esta. Ahora no lo voy a hacer con más, con punto, porque aquí son más, que son los elementos de la concatenación para JavaScript. Y las variables no lo voy a obtener de fila usuarios, sino lo voy a obtener de datos usuarios. La posición no va a ser i, va a ser z, porque es la variable de control adentro de mi JavaScript y es z. Y el espacio sí va a ser nombre de usuario, apellido de usuario, nacionalidad de usuario, porque así se llaman. Y al final del for voy a hacer que el elemento HTML de tabla de usuario sea cadena. Vamos a salvarlo. Si selecciono MX, ay, no me apareció. Déjame ver qué está sucediendo. Tengo el TR, muy bien. Datos usuarios en la posición Z. Vamos a ver que tiene cadena. Vamos a hacer un eco. Eco no, porque eco es para PHP. Tiene que ser un alert. Y si es tabla usuarios. Tabla usuarios, sí. Vamos a ver que tiene cadena. No, no sale el alert, entonces debemos estar mal en algún lado. Datos usuarios.length. Puede ser aquí. Vamos a ver. Si ahí está bien. Nombre, apellido, nacionalidad. Va perfecto. Entonces debe ser aquí en datosusuarios.length. Vamos a ver si saca el alert. Sí, son 3, está correcto. Vamos a ver que me saca el datos usuarios. A lo mejor esto estoy mal. Nombre de usuario, apellido de usuario, nacionalidad de usuario. Vamos a ver. Object, 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 object. Ok, estamos mal. Datos usuarios. Ah, ya sé. La variable es datos usuarios, no es con signo de pesos. Perfecto. Datos usuarios. De todas formas, vamos a ver. Ahí están. Son los que son MX, los que son US, sin recargar la página. Y si le doy todas, aparecen todas.
Ahora, para agregar los estilos, tendremos que agregar aquí un archivo de estilo. Para el header, um, está en la carpeta CSS. Ahora sí, estado de usuarios. Luego tenemos un div que le voy a poner un ID filtro y un div que le voy a poner datos. Perfecto. Entonces a filtro ahí está, para que me quede de este lado, un poquito separado. Ahora voy a centrar la tabla. Ahí está. Y ahora voy a centrar los elementos de la tabla. Ahí están ya los elementos. Ahí está la tabla centrada. Para que yo pueda poner las nacionalidades. Muy bien, entonces ese es el proyecto. Si tienen dudas me pueden contactar. Tenemos el archivo de configuración. Les voy a pasar la liga para que lo descarguen del Drive.
El archivo de jQuery también lo voy a poner en el Google Drive para que lo puedan descargar. Y vamos a tener que hacer el index con los elementos. Y vamos a tener que hacer el buscar usuario con los elementos de PHP. Y la tabla de estilos. Entonces aquí le pueden agregar estilos, más estilos si quieren. A lo mejor pueden ponerle un fondo o algo. A lo mejor este no quedó bien aquí. Podemos centrarlo en filtro. Ahí está. Centradito. Todas. Solo MX. Podemos ponerle aquí a lo mejor margins para que se separen. No sé, lo que ustedes necesiten para que se agreguen. Bueno, esta es la parte de el proyecto para el intersemestral. Entonces, si tienen dudas, saben que pueden contactarme para que las podamos resolver. Saludos y estamos en contacto.